a, bueno, para que se vayan conectando ya a la clase. Ya saben que el código queda ahí arriba por si para los que vienen recién llegando, ¿no es cierto? Acá está, va a estar el código de la clase para que se puedan conectar. Bien, entonces, vamos a hablar un poco ahora de lo que es la glándula suprarrenal. La glándula en sí, suprarrenal, de la que vamos a hablar ahora, de una forma, normalmente tiene una forma más o menos, va a estar por sobre el riñón y van a haber dos porciones principales, que va a ser la médula y la corteza. Nosotros vamos a ver en esta clase solo la corteza, ¿vale? ¿Por qué la corteza? Porque la corteza es la que está regulada de forma endocrina, ¿no es cierto?, por el eje hipotalámico hipofisio. Ya acuérdense de que la médula va a estar regulada por el sistema nervioso, pero igual vamos a hablar un poquito de la función y todo, pero nos vamos a abocar principalmente a la corteza, ¿vale? Para que no tengan dudas sobre lo que estamos viendo y de lo que vamos a hablar. Bien, el origen embrionario entonces que tiene la corteza va a ser distinto, ¿no es cierto?, tanto la médula como la corteza como tal, porque la corteza se va a desarrollar a partir del mesodermo y la médula a través de la cresta neural, que es lo que va a permitir que finalmente la médula sea, ¿no es cierto?, estimulada a través del sistema nervioso y la parte de la corteza va a ser estimulada a través del eje endocrino. Aquí tenemos... Las glándulas suprarrenales son glándulas pareadas con forma de pirámide ubicadas encima del riñón y alineadas con la duodécima costilla. Cuando el cuerpo experimenta estrés, estas glándulas responden secretando hormonas. La síntesis de estas hormonas requiere colesterol y ácidos grasos almacenados que dan a las glándulas un tinte amarillo. Una cápsula fibrosa y grasa protegen estas glándulas. La glándula suprarrenal contiene dos regiones, cada una con funciones distintas. La corteza suprarrenal es la capa externa que forma la mayor parte de la glándula y sintetiza hormonas como los corticosteroides que promueven respuestas duraderas al estrés. Contiene tres capas de células cargadas de lípidos: la zona glomerulosa, la capa superior, la zona fasciculada, la capa media, y la zona reticular, la capa más interna. La médula suprarrenal es la capa interior que está encapsulada por la corteza. Está compuesto de tejido nervioso y contiene células cromafines esféricas que rodean los capilares. Las células cromafines sintetizan catecolaminas, hormonas que promueven efectos más inmediatos y breves, como la respuesta de lucha o huida. Bien. ¿Queda un poquito claro, no? Sí. Bien. Entonces, el colesterol, bueno, lo que se me olvidó, lo importante va a ser el colesterol, porque vamos a ver la fuente de la síntesis de todas las hormonas que va a secretar la corteza suprarrenal. En ella van a secretarse los corticosteroides y la médula catecolamina, ¿vale? Las dos van a actuar frente al estrés, pero una de manera rápida y una de manera más prolongada y lenta, ¿vale? Bien, estas zonas que vamos a ver acá, que la glomerulosa, fascicular y reticular, la vamos a repetir en toda la clase y es necesario más o menos entenderla o comprenderla, saber el orden y que cada una cuál es la que secreta. Pero las voy a tener que ir borrando porque son muchas las preguntas que van a aparecer en las actividades y en muchas partes, así que... Bien, lo que refiere entonces, ya habíamos dicho y hablaba un poco de la corteza, ¿no es cierto? Entonces tenemos la corteza, tenemos aquí la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos la médula, o sea, estamos hablando de este mismo órgano, ¿vale? Entonces tenemos que la corteza más externa, perdón, del lado más externo vamos a tener la zona glomerulosa. La zona glomerulosa se va a llamar así porque tiene unos tipos de células que van a secretar principalmente mineralocorticoides, ¿vale? Como la aldosterona. La zona que le sigue, que la fascicular, es la que mayor concentración, mayor porcentaje va a comprender, ¿no es cierto?, esta corteza, va a ser la que va a secretar, ¿no es cierto?, los glucocorticoides como el cortisol. Y la zona reticular, que es la menor, la minoritaria, van a ser las hormonas sexuales o la de hidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver cómo se escribe, cómo se lee y cómo la vamos a hablar bien, ¿vale?
Y la parte medular, entonces vamos a tener la adrenalina y noradrenalina, que ya dijimos que era por terminaciones nerviosas. O sea, tenemos la glándula suprarrenal, es la glándula del estrés, ¿vale? Entonces, primero tenemos una respuesta nerviosa que se van a secretar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y después vamos a tener la respuesta lenta, ¿no es cierto?, que va a ser el cortisol principalmente, pero también la testosterona y el DHEA, el menor. ¿Consultas o dudas hasta el minuto? ¿No? Bien, entonces, más de lo mismo que les estaba comentando, vamos a tener las zonas glomerular, fascicular, reticular y las hormonas que van a estar secretando. Mineralocorticoide es el sinónimo de aldosterona, el glucocorticoide va a ser el sinónimo de cortisol y la dehidroandrosterona, sinónimo andrógeno. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos a hablar de las hormonas androgénicas, vamos a hablar de la DHEA. Ahora, para que yo por lo menos lo ocupo como regla mnemotécnica para acordarme cuál es mineralocorticoide y cuál es glucocorticoide. ¿Vale? Acá mineralocorticoide tiene la AL de aldosterona y aquí el glucocorticoide tiene el COR de cortisol. ¿Vale? Entonces para mí las mineralcorticoides es la aldosterona y el glucocorticoide es el cortisol. ¿Sí? Súper genial. Ya se lo aprendieron, ya me memorizaron. Esas son las reglas mnemotécnicas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cada una de las zonas. Bueno, vayan contando entonces los pares que les van apareciendo ahí y cuáles serían las expresiones de cada una de las, las secreciones de cada una de las hormonas que hay. Profe, tiene que empezar el tiempo. Tengo que darle yo el ok. Sí. Creo que no hay que hablar, profe. Y tiene que ser un minuto, pero ya ahí está. Esto es para repasar a ver si están despiertos los 5 minutos. Normalmente esta clase la hacía a las 8:30 de la mañana, entonces toca ya súper bien porque ya. Todavía les debo mandar las clases anteriores. Ahora en el recreo voy a mandar las tres. Voy a mandar las dos anteriores y voy a mandar esta, ¿vale? ¿Las va a mandar vía delegado, profe? ¿Ah? ¿Las va a mandar vía la delegada? Sí. Ya. Bien. Vamos a ver entonces. Reticular, ¿cuál sería? Andrógenos. Adrenalina. Aldosterona. Glomerular y... Muy bien. Bien. Entonces ya tenemos las zonas, tenemos reconocido, ¿no es cierto?, qué hormonas se van a expresar. Y esta es un poquito la característica que vamos a tener de la corteza. Principalmente se va a componer de las zonas fasciculares, es decir, la corteza suprarrenal principalmente va a expresar la hormona cortisol. ¿Ya? Ahora, la parte glomerular que va a expresar a la aldosterona va a tener una función particular como hormona como tal, que va a ser la reabsorción de sodio, ¿vale? Entonces va a trabajar en la parte de, principalmente, la reabsorción de sodio. Y la parte reticular, que también responde obviamente al estrés, la parte andrógena y la de hidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, DHEA va a actuar más que nada en la parte sexual, pero de manera secundaria, es decir, va a empezar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la pubertad a generar los primeros cambios. Obviamente esto después viene reforzado, ¿no es cierto?, a través del aumento de la secreción, de las hormonas sexuales, ¿no es cierto?, por cada una de las gonadas, ¿no es cierto?, el testículo y los ovarios. Pero en un principio esto es lo que van a empezar a dar los primeros caracteres. ¿Ok? Y fíjense que es la menor masa que hay, eso sí, ¿vale? ¿Por qué hay que tener en consideración esto? Porque, por ejemplo, algunas alteraciones que pueden haber en la corteza pueden llevar cambios sexuales, ¿vale? De características sexuales. Ahora,
lo principal va a ser alteraciones de la síntesis del cortisol. Por esto mismo, el eje que se va a empezar a... O sea, el eje que va a regular la síntesis, ¿no es cierto?, del cortisol, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Cuál sería el eje? ¿Cuál sería la primera hormona? La inicial, o sea, la abreviación era... ¿La del hipotálamo cuál es? De corticoides, pero sería CRH, ¿vale? La que le sigue sería ACTH, ¿no es cierto? Y eso liberaría cortisol. Ese es como el eje normal o canónico, pero si hay mucho ACTH que va a liberar cortisol, no solamente va a liberar cortisol, sino que en menor manera también va a liberar aldosterona y también va a aumentar los andrógenos, ¿vale? No es específico, vamos a ver, no me acuerdo si tengo un tejido acá, pero cuando se ve el tejido de la corteza, se ven las zonas, pero igual están mezcladas, o sea, no hay una línea que diferencie, como, ¿no es cierto?, como una célula endotelial y la muscular alrededor, no, esto es como, se va a concentrar la aldosterona hacia la parte más externa, al medio se va a ver una división más o menos homogénea que va a ser el cortisol y después se va a ver la última capa, pero en sí están unidas, o sea, son una sola en total, ¿ya? Sí. Profe, una pregunta. Cuando se refiere a canónica, ¿cuáles serían las no canónicas? Por ejemplo, el aumento de la presión sanguínea, en algunos, por ejemplo, en algunas alteraciones de la glándula suprarrenal, la aldosterona, o sea, perdón, el estímulo para liberar aldosterona, que va a ser la baja presión, por ejemplo, no solamente va a liberar aldosterona, sino que también puede liberar cortisol. Esa es no canónica. O la otra es los POMC, que son unos tumores particulares que secretan proteínas que son parecidas a la ACTH, y eso va a empezar a secretar, a estimular la glándula suprarrenal. Y ahí también va a estimular aldosterona, cortisol y DHA. Entonces, todo lo no canónico sería como fisiopato, ¿o no? Correcto. Ya. ¿Vale? Ahora, igual hay unos que no son, que son no canónicos, pero son como muy puntuales. Algún gen o alguna proteína particular, pero... O sea, normalmente aquí vamos a ver la parte fisiológica. Ya. ¿Vale? Bien. La principal síntesis de las hormonas que van a secretar la glándula suprarrenal, entonces va a ser el colesterol. Ese es el otro punto importante. Entonces, el metabolismo que vamos a tener aquí en la glándula suprarrenal está dado principalmente por la síntesis del colesterol. O sea, perdón, por el metabolismo del colesterol, ¿vale? Para sintetizar las hormonas de la glándula suprarrenal. Entonces, tenemos que el colesterol en el organismo, cuando ingresa, se puede subdividir en tres grandes partes o familias. Una hacia a la formación de la vitamina D, otra a una transformación, a un metabolismo de pregnolona, ¿vale? Y lo último hacia ácidos biliares. La pregnolona va a ser entonces, aparte del colesterol, después va a venir la síntesis, el metabolismo se va a metabolizar a pregnolona, y esta pregnolona, ¿no es cierto?, va a poder generar glucocorticoide, mineralcorticoide y enzimas androgénicas. Estas dos se van a llamar corticosteroidales, y esto, ¿no es cierto?, el estrógeno, principalmente el estrógeno como hormona sexual, ¿ya? En el hombre, la principal fuente de estrógeno va a ser la glándula suprarrenal, y en las mujeres la principal fuente de testosterona va a ser la glándula suprarrenal. Principal, ¿vale? Estamos hablando de niveles bajos, ¿ya? Pero principalmente son secretados por esta hormona. Bien. Entonces, ¿en qué zona principal? Vayan contestando esa pregunta. La tienen abierta, ¿no? Sí. ¿En qué zona entonces de la glándula suprarrenal se va a metabolizar el colesterol? Principalmente en la corteza o la médula suprarrenal.
compartir entonces la respuesta. Acá dice de que, ¿no es cierto? Muy bien, el 69%, bueno, casi un 80% dice la corteza suprarrenal, este 2,6% está dando medio perdido porque la médula no. Entonces, efectivamente, la corteza es la que va, perdón, la corteza de la glándula suprarrenal, entonces es la que va a metabolizar el colesterol. La parte interna no, porque la médula, ¿qué es lo que dijimos que se iba a secretar en la médula? La catecolamina, ¿no es cierto? Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Bien, ¿consultas o dudas? ¿No? Vamos a ver aquí. Profe, con el F11, pantalla completa. No, sí estoy viendo otra cosa. No, es que estoy viendo, lo que pasa es que algo le pasó a la figura que se achicó, ¿vale? Se la voy a tener que editar después para volver a ponerla, pero el problema está en que la principal fuente de síntesis colesterol, voy a ver si es que la puedo encontrar en el Google. Ya, pero de todas maneras igual la vamos a ver antes. A ver si se ve un poco acá. ¿Qué es lo que le quiero contar con esa idea? Porque no se ve. Se ve, ¿sí? Ya, o sea, miren, en la otra imagen se ve, en la otra imagen que está antes de entregarle la clase la voy a arreglar, ¿vale? Entonces ahí se va a ver. Pero la gracia que tiene es que finalmente, veamos desde dónde viene el colesterol. Acá, está ingresando el colesterol acá, ¿no es cierto? Y se va a transformar en pregnolona, ¿vale? Esta pregnolona, entonces fíjense, va a tener unas transformaciones hacia el mineral corticoide, fíjense que aquí, de la progesterona, etcétera, etcétera, y se va a transformar en aldosterona. Este mismo colesterol se puede, o sea, se le va a unir, ¿no es cierto?, a través de la 17 alfa hidroxilasa, va a formar este compuesto y por esta vía va a formar el cortisol. Fíjense, y si no, puede también sufrir otra lisis, ¿no es cierto? Y finalmente se va a venir hacia, en realidad hacia la androstenoidona, ¿no es cierto?, que se puede transformar en testosterona o en hidrotestosterona, y con la formación de aromatasa vendrán los estrógenos. ¿Ya? Esto es para que tengan en consideración que esto todo ocurre en la corteza suprarrenal. Entonces, ¿por qué tenemos tres zonas distintas? Porque van a ser la capacidad que van a tener de, por ejemplo, de sintetizar cada una. La zona más externa va a tener un mayor contenido de aldosterona sintasa, ¿vale? La del medio va a tener mayor contenido para formar cortisol, ¿vale? Y aparte de esta actividad para poder transformarla, y la última, ¿no es cierto?, va a tener más de la liasa y la 17-HCD para poder transformar, ¿no es cierto?, a hormonas esteroidales, o sea, perdón, a hormonas androgénicas. ¿Se entiende? O sea, el colesterol entra y se puede llegar a transformar en todo esto, y obviamente el equilibrio lo está dando el tipo de célula, porque va a depender del tipo de proteínas que va a tener o de enzimas que van a contener, ¿no es cierto?, para hacer esta transformación. No les voy a pedir esto de memoria, no se preocupen, no voy a pedir la hidroxilación, etcétera, pero sí que conozcan el término pregnolona, que ingresa el colesterol y se transforma en pregnolona, que hay una actividad aromatasa, porque la aromatasa igual la vamos a ver en la parte en la última clase, que vamos a ver las hormonas sexuales, porque va a ser la transformación que vamos a tener de testosterona a estrógeno, ¿vale?
Entonces, eso es lo que necesito que, necesito que tengamos la visual de que efectivamente todo esto ocurre en la corteza de la glándula suprarrenal y se va a generar en una parte aldosterona, en la otra mayor parte cortisol y en la otra parte, ¿no es cierto?, la DHA. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, la aromatasa se expresa en tejido graso, ¿cierto? También. Sí. Eso también lo vamos a ver en clase, que es, por ejemplo, la feminización que se le llama, que tiene como el signo clínico de la feminización de la obesidad, que es cuando obviamente tiene mayor repercusión en el hombre, que tiene mucha contenido grasa, hay una actividad aromatasa en el tejido adiposo y eso va transformando la testosterona en estrógeno. ¿Vale? Súper. Ya, entonces créanme esta, pero se ve bien bonita y era como un escalado, ya no van a tener. Ah, ustedes la tienen. Ah, no, en los apuntes, sí. Ya, sí, ahí está. En los apuntes ahí tienen la figura, que es como un escaladito, ¿no es cierto? Que donde termina la aldosterona, donde termina el cortisol, etc. ¿Vale? Pero ya igual, ya lo tienen. Yo creo que ya lo tenemos más o menos. Bien, una actividad cortita para despertarlo, de mucho silencio. Les preparé un cajuto de libro, usted el empeño ahí. Todo. La segunda del cajut ya viene con doble puntaje. Así. Y viene con unos dientes. No, está bueno. Ojalá disfrutemos el cajut. Viene con unos dientes, pero es bien bueno porque estoy probando cosas nuevas del cajut. A ver si funciona. ¿Cómo? No sé qué le puse, por eso puse varios distractores. A ver, veamos si es que se distrae. Ya, este es más o menos sencillo, ¿no? Sí. Genial, pero la idea es tenerlo claro. Entonces tenemos el cortisol, ¿con quién iría? Glucocorticoide, deshidroepiandrosterona con los andrógenos y aldosterona. Bien, súper. ¿Quedó súper claro o no quedó claro, chicos? ¿Sí? Ya, entonces en general tenemos la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? Y tenemos la médula y tenemos la corteza de la glándula suprarrenal, se llama suprarrenal porque va por encima de los riñones, ¿no es cierto? Y en la médula tenemos la secreción entonces de catecolamina, adrenalina, noradrenalina, que son estimuladas principalmente por sistema nervioso. Y las de afuera, ¿no es cierto? Que vamos a tener estas tres capas, que ya las nombramos. ¿Cuáles son? Glomerular, reticular y fascicular. En orden, ¿cuál sería? Glomerular, fascicular y reticular. Muy bien. ¿No es cierto? Principalmente, ¿cuál va a ser la que más hay? La fascicular. ¿Y que secreta principalmente? Muy bien. Bastante. Entonces allá las dos preguntas que voy a hacer dando. Bien. Recordar solamente las hormonas esteroidales. Vamos a recordar que el hidrófobo traspasan la membrana y van a actuar como primeros mensajeros. Es decir, en algún momento esto lo vamos a cambiar específicamente para el mineralocorticoide, para el glucocorticoide. Se van a juntar a su receptor particular, que es un receptor nuclear, y se va a ir, ¿no es cierto?, hacia el núcleo a generar su función de expresión génica o de represión dependiendo del tejido en el que esté. Lo vamos a ver en caso particular ahora en clases en cada uno de ellos. O sea, vamos primero a ver la función de la aldosterona y del mineralocorticoide, después vamos a ver de la función del cortisol y vamos a terminar con DH. ¿Vale? Así se va a establecer un poco la clase el día de hoy. Este es el segundo video. El estrés desencadena una respuesta fisiológica que implica la activación de dos sistemas críticos: el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipofisario adrenal, HPA. La percepción inicial del estrés activa el sistema nervioso simpático, que libera adrenalina de las glándulas suprarrenales.
La adrenalina induce respuestas inmediatas de lucha o huida, como un aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiración, que preparan al cuerpo para la acción. Al mismo tiempo, el eje HPA, que funciona más lentamente que el sistema nervioso simpático, inicia su propio conjunto de reacciones para gestionar el estrés. El hipotálamo libera el factor liberador de corticotropina, o CRF, lo que hace que la glándula pituitaria libere la hormona adrenocorticotrópica, o ACTH. Luego la ACTH viaja a las glándulas suprarrenales y estimula la liberación de varias hormonas, incluido el cortisol, que es crucial para hacer frente al estrés. El cortisol, a menudo denominado hormona del estrés, afecta a casi todos los órganos y proporciona una oleada de energía para afrontar el desafío inmediato. Esta respuesta coordinada entre la adrenalina y el cortisol equipa al cuerpo para enfrentar o escapar de la amenaza de manera efectiva. ¿Se entiende? Entonces, glándula suprarrenal la tenemos, pero así, hay jugo en este minuto. Terminamos los exámenes y toda la cosa, la glándula, pero entregando lo último que puede la glándula suprarrenal. Muy bien. Consulta, a ver si esto prepara para el estrés. ¿Qué creen ustedes que va a ser qué efecto va a tener en el organismo, por ejemplo, una subida de cortisol? ¿Puede bajar o disminuir la glucosa? La glicemia en sangre. La sube. La sube. ¿Por qué la va a subir? ¿El metabolismo se vuelve más lento? Para que haya una... ¿Qué dicen? Yo dije que lentece el metabolismo. ¿Enlentece el metabolismo? ¿Qué otra respuesta? Que aumenta la glicemia en sangre para que haya más disponibilidad de recursos. Hay más disponibilidad de glucosa en sangre para que los órganos que son requeridos en este minuto los puedan utilizar, como el músculo, ¿no es cierto? Y el cerebro, ¿vale? Porque es necesario la energía inmediata que lo va a indicar, que lo va a entregar la glucosa, ¿vale? A través del ATP, etcétera, para que haya una mejor función en la respuesta, ¿vale? No sé si ustedes han escuchado esto de una madre podría levantar un auto si ve a su hijo debajo. Eso es la adrenalina. Eso es toda la glándula suprarrenal. ¿Sí? Sí. Profe, ¿el cortisol también va a contribuir con la liberación de insulina o es como una consecuencia del aumento de la glucosa en sangre? De la glucosa Ya. en sangre. El cortisol en sí, como directamente a que secreta más insulina, no. Siempre va a ser el efecto de la glucosa. No. Distinto, por ejemplo, la función de GLP-1, que GLP-1 tiene por otra función, puede aumentar la secreción de insulina. ¿Vale? Sí. Pero, por ejemplo, ¿no podría producir que se abra GLUT4? ¿O solo eso lo hace? No, porque aparte que GLUT4 Sí, insulina. son transportadores que son sensibles a insulina. Ya, solo ¿Vale? insulina. Sí, ¿Una elevación prolongada de cortisol puede causar diabetes? sí. O sea, genera una sintomatología muy parecida a la diabetes. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Qué diabetes generaría o cómo se llamaría? No hemos visto diabetes. No, van a ver hasta el otro año. Conmigo vamos a tratar de quedarnos solo en fisiología este año. ¿Les hace un poco sentido el término de diabetes insípida? Sí. Por alteración del hipotálamo. ¿Qué alteración? Por la dinamización de la función. ¿Qué alteración en el hipotálamo produce que exista la diabetes insípida? La regulación de ¿Cómo? la regulación perfecta Pero de algo, ya. Pero estamos descubriendo. ¿Sí? De grupo. ¿Y cuál sería esa? ACTH, muy bien. Estamos hablando de este mismo eje. La alteración de diabetes insípida es la alteración del eje CRH-CTH cortisol. ¿Vale? El cortisol va a aumentar, va a elevar los niveles de glicemia en sangre y va a producir un tipo de diabetes que antiguamente se llamaba diabetes insípida. ¿Por qué se llamaba diabetes insípida? porque no tiene nada que ver con el páncreas. Porque si el páncreas sigue produciendo la misma cantidad de insulina y No se libera, ¿Por qué se llama insípida? no libera DH. ¿Oliguria? Ya. Bien, pero va por la DH, va por la DH. ¿Qué significa insípido? No tiene sabor. Que no tiene sabor.
¿Qué No pueden? es buena su- Que no controlan No, yo les voy a decir la historia y van a quedar. Porque antiguamente la clínica de diabetes, correcto, la clínica de la diabetes eran similares. Y para poder diferenciar si es que era una diabetes de tipo baja insulina o de tipo alteración endocrina de este tipo de eje, había que probar la orina. La orina dulce indicaba una diabetes tipo 1. La orina no dulce o insípida era una alteración del cortisol. Para que vean. Después eran con las hormigas, se podían resolver. Después se bajaba una gota en las hormigas y donde se acercaban las hormigas era la. Bueno, pero esos son gajes del oficio nomás. La gente. Lo bueno es que ahora se puede terminar, así que no hay problema. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la primera hormona que se va a secretar de la zona más externa, ¿no es cierto? Que va a ser de la zona glomerulosa, va a ser la aldosterona o esta hormona mineralcorticoide. Bien, la regulación de la aldosterona, principalmente la secreción, va a ocurrir a través de, la función principal de la hormona va a ser la reabsorción de sodio, ¿vale? Todo esto va a ser a nivel renal y va a estar principalmente estimulada por angiotensina 2 y por los niveles de potasio, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos van a indicar, ¿no es cierto?, la regulación que va a tener por detrás de la presión sanguínea. O sea, indirectamente la aldosterona, que tiene la función de reabsorber sodio, tiene en realidad la función de mantener o en respuesta a los cambios de presión sanguínea. ¿Ya? Me estoy apurando. Si hay un incremento en aldosterona, entonces, ¿qué problema puede sufrir el paciente? ¿Qué creen ustedes que si la aldosterona reabsorbe sodio, qué va a pasar con el paciente? Se va a normalizar el nivel de sodio. Ya, muy bien. ¿Pero qué otro efecto tiene? Hipertensión. Muy bien. Hipertensión. Hipervolemia, pero va a crear la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en un paciente con aldosterona aumentado? Va a ocurrir un aumento de la tensión, de la presión sanguínea. Hay hipertensión, entonces sube la presión, muy bien. Hipertensión, el paciente puede tener hipertensión, genial. Retención de agua, aumenta la volemia, HTA. Genial, chicos. Súper bien. Bien, ¿cómo se regula entonces la aldosterona? Entonces tenemos que, obviamente, si la función es reabsorber sodio y aumentar la presión, ¿cuál sería el estímulo principal? Baja de presión. Baja presión, ¿vale? Cuando baja la presión, en el riñón, en el sistema renal, ¿no es cierto?, se libera renina y la angiotensina se va a transformar en el angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1 y a través de la ECA o la enzima convertidora de angiotensina se va a transformar en angiotensina 2. Y esta es la que va a tener un efecto en la glándula suprarrenal para liberar aldosterona, ¿no es cierto?, para que permita la retención de sal. Obviamente angiotensina 2 también va a ir hacia otros mecanismos, ¿no es cierto?, para aumentar la presión. ¿Ya? Pero lo que refiere a glándula suprarrenal, entonces, angiotensina 2 es la principal estimuladora de la secreción de aldosterona que va a permitir que se retenga sodio en sangre para aumentar la presión sanguínea. ¿Sí? Yep. Súper. Bien, aquí hay otro esquema más de lo mismo por si no les queda muy claro en el anterior, ¿no es cierto? Entonces, partamos por acá, ¿no es cierto? Se secreta renina, se transforma el angiotensina, que está secretado por el hígado, a angiotensina 1, la enzima convertidora que va a estar presente en el pulmón, ¿no es cierto? La ECA va a transformar en angiotensina 2, y esta angiotensina 2, ¿no es cierto?, va a ir hacia la aldosterona para que haya una reabsorción del sodio, una expresión del potasio y una expresión de hidrógeno, ¿no es cierto?, para que aumente la presión. Angiotensina 2, como yo les dije, va a generar varios efectos biológicos y entre ellos, por ejemplo, al aumento de la sed para que haya una ingesta mayor de agua. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la glándula suprarrenal, la corteza de la suprarrenal, ¿no es cierto?, para la secreción de aldosterona va a ser principalmente angiotensina 2 la
estimulante. Bien, ¿qué es lo que va a hacer o cómo ejerce su efecto la aldosterona? No sé si vieron esto en la parte renal. Sí, sí lo vimos. ¿Sí lo vieron? Ya. Entonces la aldosterona, o sea, a mí lo que me interesa es que la aldosterona se va a unir hacia qué? A su receptor. ¿Cómo se llama el receptor? Receptor de mineral corticoide. Por eso es necesario aprender que la aldosterona es mineral corticoide. ¿Vale? Entonces, a la aldosterona se va a unir a su receptor nuclear, que va a ser el receptor de mineral corticoide, y este va a ser, ¿no es cierto?, sus funciones, que van a ser principalmente el aumento de la expresión y que se vayan hacia la membrana, hacia el luz tubular, ¿no es cierto?, esta proteína particular que se llama NAC, que es la transportadora de sodio. ¿Vale? El potasio se excreta porque tiene que haber la misma electrocarga, ¿no es cierto? Y por regla general o regla, no sé, mnemotécnica, el agua sigue al sodio. Ustedes eso lo saben, ¿no? De donde haya sodio, entonces va a entrar agua. Entonces, si nosotros estamos ingresando desde el túbulo hacia el lumen sodio, el agua va a ir arrastrándose, va a ir por detrás. ¿Vale? Y por eso aumenta la presión. ¿Sí? Bien, entonces entre de las funciones que va a tener la aldosterona no solamente por la presión sanguínea, van a haber varias funciones, ¿no es cierto?, que van a estar definidas, ¿no es cierto? No se ve como mucho, ¿no? Bien, entonces la aldosterona también va a estar participando en otras actividades, como en otras enfermedades que vamos a tener vistas ahora en la población, como es la resistencia a la insulina. O sea, no solamente va a afectarse el metabolismo glucídico, sino que también puede haber una afectación en la secreción de aldosterona. Por eso mismo quizás hay mucha gente que en este minuto con resistencia a la insulina, que puede estar dada, por ejemplo, por un aumento de peso, por una, no sé, por un aumento de la adiposidad, ¿no es cierto?, va a generar una resistencia a la insulina y también va a generar hipertensión. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tocar varios ejes, y entre ellos la aldosterona igual va a participar en esta función de la resistencia a la insulina. ¿Ya? O sea, cuando ocurre esta resistencia a la insulina. Pero nos tenemos que llevar como resumen esto. ¿Cuál es la función principal de la aldosterona? Va a ser la reabsorción de sodio en el túbulo distal, ¿no es cierto? Bueno, y para el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, va a ser la secreción también de hidrógeno. Y también va a tener otros efectos que se han observado a través de la aldosterona para tener presente que también en el organismo completo tiene su función. Se ha visto que modula la reactividad vascular, se ha visto que regula no solamente el sodio en el riñón, sino que también en células cardíacas, permite la entrada de calcio a los miocitos, ¿no es cierto?, que van a permitir la contracción. Todos estos efectos en todo caso son en menor manera, ¿vale? El efecto principal que vamos a ver de una persona que está secretando aldosterona va a ser este, ¿ya? Aumento la retención del sodio y aumento la presión sanguínea. Bien. Parece que voy muy rápido. Vayan completando.
¿Ya? Bien, entonces tenemos la... Aldosterona. Se sintetiza en la zona, Glomerulosa. muy bien, glomerulosa de la corteza suprarrenal. La zona Fascicular. fascicular sintetiza glucocorticoide. Un aumento en la secreción de aldosterona provocará la reabsorción de serotonina, la cual aumenta la reabsorción de agua, aumentando la presión sanguínea. Esta alteración produce una Hipertensión. muy bien, hipertensión endocrina. La aldosterona es regulada principalmente por y los niveles de potasio. Muy bien. Bien, chicos, no sé si tienen consultas o dudas. Esa era la amiga aldosterona. Ya presentada, ¿no es cierto? La dirección, etc. Y es estimulada a través de la angiotensina 2 y los niveles de potasio. Nada más que eso. Bien, siguiente zona entonces, vamos a hablar de la zona que es más prominente, la corteza suprarrenal, la zona fascicular, y vamos a hablar del glucocorticoide y el cortisol. La función principal va a ser la respuesta al estrés, no tiene una función puntual, sino que va a haber una cantidad de efectos que va a tener el cortisol en respuesta al estrés, y esta va a estar estimulada a través de principalmente ACTH, ¿sí? Que le iba a preguntar qué era el estrés y cómo se mide. Es que el estrés, el estrés es la respuesta de adaptación del organismo hacia un medio externo. Ya. Así no, ¿vale? Hay gente que se puede estresar porque ve un perro o porque ve una araña, pero es la respuesta del mismo organismo. Ya, pero ¿eso hay alguna forma de medirlo o es como más subjetivo? No, o sea, a ver, en estudios para medir el estrés en las personas te miden el cortisol. Ya. Ya, o sea, no hay... o sea, los niveles de cortisol se correlacionan con el nivel de estrés del paciente. Pero tú no puedes decir, con esto vamos a aumentar 3 veces el cortisol. No, va a ser dependiente de la persona. Es como uno inherente al otro, ¿vale? Ya. Entonces yo para medir si una persona está estresada, yo le podría medir el colesterol. O sea, perdón, el cortisol. Ya, pero el cortisol es como que responde como a estrés principalmente o también responde a otras cosas. Porque Principalmente el estrés. Ya. Principalmente el estrés. Estamos hablando de que esta glándula lo que hace es preparar el organismo ante el estrés. Entonces, si está secretado, es porque el organismo se siente estresado. ya. Y esta puede ser a través de las señales hipotalámicas, ¿vale? El sistema nervioso, ¿vale? Súper. Bien, entonces ya de las funciones que van a tener, del cortisol en sí, ya lo dijimos en la primera clase, ¿no es cierto? Va a tener cierta dinámica en la secreción, ¿no es cierto? En la que va a variar, ¿no es cierto? Este ciclo circadiano que va a depender de las horas y en realidad va a depender de la luz de día, ¿no es cierto? En su expresión, perdón, en su secreción. Pero principalmente también el hipotálamo, ¿no es cierto?, a través de su eje, al realizar la liberación de CRH, que va a la hipófisis, que va a secretar ACTH y va a estimular la glándula suprarrenal, la síntesis también del cortisol. Ahora, el cortisol va a integrar el feedback negativo hacia la hipófisis y el hipotálamo, ¿no es cierto?, para regular su secreción. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, con la luz del día, por ejemplo, vamos a tener variabilidades del hipotálamo centro nervioso, ¿no es cierto?, que va a empezar a controlar lo que es el cortisol. El hipotálamo va a ser el que va a estar encargado de liberar más CRH para que comience esto y se frene automáticamente con el cortisol en el organismo. Ahora, elementos estresores también el hipotálamo hacen que secrete CRH, ¿vale? Entonces no necesariamente con el aumento del cortisol vamos a tener esta respuesta de feedback negativo o de apagamiento del eje.
en un minutito para contestar ese quiz. Un poco ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Ah, bien, bueno, que ya no. Que antiguamente mostraba las respuestas acá, entonces. Ya, pero me va gustando que el verde vaya aumentando. Bien, ahí les voy a compartir sus respuestas entonces. Ahí decís que aceptaron o no. Y la pregunta número 1 entonces, ¿en qué momento del día se secreta mayor cantidad de cortisol? Temprano en la mañana, ¿no? ¿Tiene su lógica o no? Sí. ¿Por qué? Para despertar a la persona. Tenemos que despertar, ¿no es cierto? Estar atento y todo. Muy bien. ¿Y en qué momento se secreta la menor cantidad? En la noche. Muy bien, para el descanso. Aquí hay algo muy puntual, por ejemplo, con lo que ocurre con personas que hacen turnos, las que trabajan de noche, porque finalmente, claro, no hay una baja completa del cortisol porque el organismo se tiene que mantener activo todavía. Entonces, lo normal, por ejemplo, si se le tiene que hacer algún examen de alteración del cortisol, bueno, que lo más probable lo puedan tener estas personas que hacen vigilancia, tienen que dejar de trabajar por lo menos de 3 a 4 días para que el organismo regule que en la noche se tiene que parar, que en el día se tiene que aumentar. ¿Ya? Entonces no es llegar y decirle vaya a las 8 de la mañana a tomarse el examen y que vaya después del trabajo. ¿Vale? No, tiene que ir después de un descanso y todo, dependiendo obviamente de la determinación que se va a requerir. Pero en ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias como de mantener esto tan inestable? Es que el organismo se mantiene en estado estresor. Ese es el problema. La consecuencia es todos los efectos que va a tener que tiene el glucocorticoide en el organismo completo. Porque, por ejemplo, si bien permite que el músculo requiera energía para que funcione, va a llegar un momento en que ya no va a poder sacar energía de otro lado y va a empezar a hacer lisis del músculo porque necesitamos más energía, entonces la vamos a sacar ahora del aminoácido, entonces vamos a ir en desmedro de los músculos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay una enfermedad particular que es por el aumento del cortisol, pero nunca es bueno la mantención o sea, tiene que ser regulado, tiene que ser todo fisiológico, ¿vale? Sí. No, que además tiene un efecto inmunosupresor. Es que tiene muchos efectos, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque tiene muchos efectos el cortisol. Bien, pero ¿cómo funciona el cortisol o cómo hace su función? Recuerden de que la hormona es esteroidal, por ende va a tener que ir unido, ¿no es cierto?, a una proteína de carga para que lo entregue, ¿no es cierto?, hacia la misma célula que va a estimular. La vida media es alrededor de 60 a 90 minutos, o sea, bastante corta, y se va a unir a estos factores de transcripción que van a ser su receptor. Como el cortisol es un glucocorticoide, el receptor va a ser receptor de glucocorticoide. ¿Vale? Ahora, si hay un aumentado número de cortisol, incluso puede llegar a estimular el mineralocorticoide. ¿Vale? Pero lo normal es que lo biológico es que va a unirse al receptor del glucocorticoide. Entonces, va a ir a través de una proteína carrier, ¿no es cierto? Esta es la cortisol binding globulin, una globulina que transporta a esta hormona. Le dijimos que era hidrófoba, ¿no es cierto? La va a transportar, se va a liberar y esta va a ingresar a través de ¿qué transportador de la membrana va a ingresar el cortisol hacia la célula? ¿Por qué? Muy bien, genial, muy bien, porque esta esteroidal la va a atravesar, no hay transportadores acá, no hay receptores tampoco de la membrana, ¿no es cierto? Entonces va a ingresar, ¿no es cierto? Y se va a unir al receptor del glucocorticoide. Cuando se une, viene la activación hacia el núcleo, ¿no es cierto? Y comenzaría principalmente la transcripción a nivel de mRNA.
obviamente las proteínas que va a secretar van a ser las que van a tener su efecto biológico que es en pro de la acción o de la actividad del glucocórtico. Este es lo mismo que les explicaba recién. El glucocorticoide va a atravesar el receptor del glucocorticoide, se encuentra con proteínas chaperonas, ¿no es cierto?, en el citoplasma, se van a liberar y se van a ir hacia el núcleo para la activación o bien la represión de algunas proteínas. Entonces, una de las formas de regular entonces su función del cortisol es que obviamente la proteína target esté en el organismo, ¿no es cierto?, y la lleve, ¿vale? Y otra forma que puede también regularse la actividad del cortisol es una muy particular, que sería como la activación o inactivación, ¿no es cierto?, a través de estas enzimas que son la 11-beta-HCD1, que es expresada en el hígado, ¿no es cierto?, que va y la 11-beta-HC2, ¿no es cierto?, que va a estar expresada en riñón, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La glándula suprarrenal va a secretar cortisol y el riñón va a tener la capacidad de, a través de esta enzima, transformar el cortisol en cortisol. Esta cortisona es la hormona del cortisol, pero inactiva biológicamente. ¿Y qué es lo que va a hacer después de soltarla? La va a tirar como cortisona al organismo. Y esta ya no tiene actividad biológica. Pero esta cortisona va a poder tener actividad biológica si es ingresada al hígado y a través de la 11-beta-HCD1 la va a volver a transformar en cortisol. ¿Ya? Esta es otra regulación entonces. Entonces, ¿cómo podríamos inactivar el cortisol? Aumentando o disminuyendo qué enzima, ¿no es cierto? Aumentando la expresión de esta o disminuyendo la expresión de esta. Es también otra regulación. El dato anecdótico, la placenta contiene mucha actividad de este tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario que para el crecimiento fetal en las primeras etapas, ¿vale?, no haya reacción por parte del cortisol en el organismo que está creciendo, ¿vale? Pero a medida de que se va madurando y que va creciendo el feto, ¿no es cierto?, esta actividad va disminuyendo, ¿vale? Y ahí es donde se activa el cortisol en el recién nacido, en el feto que va a ir al nacimiento, para que haya una madurez del surfactante, ¿no es cierto?, que es la parte del pulmón, ¿ya? Entonces, la placenta en sí tiene mucha actividad de esto para protección del recién nacido, ¿ya? Genial. Entonces ya sabemos de que también se regula a través de esta hormona. Aquí está el nombre completo de la hormona. Entonces tenemos la deshidrogenasa 2 y aquí estaría la deshidrogenasa 1. Entonces una va a transformar el cortisol en cortisona y la cortisona en cortisol, y esta principalmente va a estar ¿en qué tejido dijimos recién? En el riñón, ¿no es cierto? Correcto. Entonces este va a ser un juego que traen, aquí está el cambio que hace. Entonces ahí va a ser un poquito también si es que está funcionando o no está funcionando, o si la vamos a dejar biológicamente activa o no. Bien, ¿cómo se transporta el cortisol en sangre? Como ya habíamos dicho, había una globulina transportadora de corticoides que se va a hacer la BCG, y el 90% de esta va a estar transportada a través de esta hormona o la transcortina. También va a estar unida al albúmina, ¿no es cierto? Y por otro lado va a estar lípido. Aquí está como... Fíjense de que, aquí en este ejemplo, está que la pituitaria, ¿no es cierto?, la hipófisis va a secretar CTH, esta va a liberar cortisol hacia el organismo. Fíjense que más o menos las concentraciones es de 0,5, no necesito que la memoricen, pero sí necesito que vean la diferencia entre esto y esto. O sea, principalmente el cortisol va a estar unido a proteína, más que su citoplasma, obviamente, ¿no es cierto? Y ahí va a ejercer su función biológica. La función biológica que va a ejercer entonces el cortisol es parte, ¿no es cierto?, de la respuesta del estrés. Aquí lo podemos ver en esta parte, ¿no es cierto? Todo lo que va a hacer entonces es sacar energía para enviar a los órganos que se necesitan, ¿vale? Principalmente el músculo, ¿no es cierto?, y cerebro.
Y también el cortisol va a estar a cargo entonces de hacer el feedback negativo, ¿no es cierto?, de la secreción de su autorregulación a través de la disminución de la estímulo, o sea, que para el estímulo de liberación de CRH por el hipotálamo, que disminuye la CTH por la de la hipófisis, ¿no es cierto?, y ya disminuye la concentración o la secreción de cortisol a través de la glándula suprarrenal. Pero fíjense que, como yo les decía, entonces toda esta glándula suprarrenal, ya vamos a tener la aldosterona también va a ejercer una función ahí importante, porque en el estrés sí nos podría ayudar la aldosterona. Si dijimos que el glucocorticoide es la hormona del estrés sí o sí, la energía, etcétera, ¿en qué aporta la aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Aumentar la presión. Aumentar la presión sanguínea. Va a llegar más. Retención del sodio. Retención. ¿Ah? Aumenta el gasto cardíaco en el músculo de estrés que se llama sangre. Correcto. Aumenta la presión sanguínea para que el intercambio gaseoso sea más rápido, más óptimo. Porque si pasa, o sea, en una pulsación normal, la sangre va a pasar a cierta velocidad, ese intercambio va a ser el fisiológico. En cambio, si aumentamos la presión sanguínea, el corazón va a tener que bombear más rápido para mover esa sangre, y lo que finalmente está haciendo es que se mueva de mayor o más rápido la sangre, ¿no es cierto? Y vaya a hacer este intercambio de oxígeno, de CO2 y oxígeno más rápido en los tejidos. ¿Ya? Esa es parte de la función de al estrés con la glándula suprarrenal. Y obviamente, bueno, la adrenalina, que va a tener otras funciones que son mucho más importantes, como el aumento de la aceleración cardíaca a través de los mismos receptores, etc. ¿Vale? Bien, y de los efectos del glucocorticoide o del cortisol en sí vamos a tener efectos, ¿no es cierto?, tanto anabólicos como catabólicos. Y principalmente vamos a tener hígado, músculo y tejido graso. No sé si esto les va a sonar, pero nos vamos a ir con estos mismos tres tejidos más adelante cuando veamos la función de la insulina. ¿Ya? Es muy parecido, entonces como para que vayan viendo de que si la insulina también tiene otro efecto, entonces estamos hablando de órganos que son metabólicamente activos. ¿Ya? Tejido graso o tejido adiposo, el músculo y el hígado, ¿vale? Va a haber alteraciones con la gluconeogénesis, la gluconeogénesis, va a haber cambios de la glucosa plasmática porque necesitamos utilización periférica de la glucosa, ¿vale? Y en el músculo principal, aparte de que obviamente tenemos que tener la función para que los músculos funcionen, pero también va a tener una función de proteólisis porque necesitamos liberar aminoácidos para, ¿no es cierto?, volver a sacar energía de donde no la hay, porque ya la glucosa se ocupó, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a sacar glucosa desde otras fuentes que son las aminosídicas. Y andamos a sacar los aminoácidos, lo vamos a sacar a través de la proteólisis del músculo. ¿Vale? Es como un poco contradictorio, porque necesitamos que el músculo funcione, por ejemplo, para correr, pero a la larga lo que va a estar haciendo es proteolizando, ¿no es cierto?, el músculo, porque vamos a necesitar energía desde la parte aminosídica. ¿Sí? Profe, ¿el cortisol y la insulina son antagónicos? Antagónico con respecto a qué función. ¿A la glucosa? ¿A la glicemia? Ya. Sí, porque el cortisol lo que va a hacer es aumentar la glicemia en sangre y la insulina lo que va a hacer es disminuir la glicemia en sangre. ¿Vale? Lo mismo que bueno, más adelante vamos a ver también el glucagón. Entonces, el cortisol en sí va a mantener la glicemia estable, tiene una función sobre el sistema nervioso central y también va a tener alguna actividad cardiovascular. Aumenta la glucosa, ¿no es cierto?, que es lo principal o lo más detrimental que tiene, que va a aumentar la glucosa a expensas de las proteínas musculares. ¿Vale? El cortisol en sí va a tener todos estos efectos. Uno, va a disminuir la formación del hueso, va incrementando la resorción ósea, entonces va a permitir que el calcio ingrese de mayor manera hacia el organismo, ¿no es cierto?, sacando, ¿no es cierto?, disminuyendo la formación ósea. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en un estado de crecimiento, esto es súper mal. Esto no puede ocurrir mientras se está creciendo. ¿Vale? Muy bien. Tiene una decreción en el tejido conectivo. Esto, en realidad, la función que pudiera tener no está muy descrita por qué el cortisol disminuye el tejido conectivo,
Pero sí, por ejemplo, estaba visto de que, no sé si aquí alguien tiene alguna alergia atópica o ha utilizado corticoides en crema, ¿ya? Tienen que, no sé si recibieron la indicación de que es solamente por un tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Por esto mismo, porque disminuye el tejido conectivo, ¿vale? Lo mismo. Entonces, claro, cuando hay guías, ¿no es cierto?, que son tratadas, por ejemplo, con corticoides, o sea, las reacciones alérgicas con corticoides, con crema corticoides son espectaculares, porque las personas que sufren se las ponen y en 10 minutos, una, ni te acuerdas, y después cuando te miran no tienes ni rojo. Claro, el problema es que no pueden ser de uso crónico por esta misma función, ¿vale? Porque finalmente lo que está haciendo ahí el organismo es reaccionar ante un alergeno. Y al ocupar mucho corticoide, finalmente lo que estamos haciendo es disminuir la capa, y si un alergeno, o sea, igual hay una respuesta de protección. También tiene una respuesta inmune y inhibe la inflamación. ¿Cuál sería el rol fisiológico de inhibir la inflamación? Que alguien me pudiera contestar. ¿Por qué el cortisol dice? Vamos a disminuir la inflamación. ¿Por qué el cortisol va a decir? ¿Por qué el cortisol va a tener una disminución en la respuesta inmune e inflamatoria? ¿Cuál sería el rol fisiológico de esto? Porque la inflamación promueve la permeabilidad vascular y se manifestaría en parte de la agonía dentro de la parte de inflamación. Como el primer paso para la activación inmune, yo tengo que ahorrar energía en mantenerme en pelea, no puedo ocuparla en hacer una respuesta inmune ahora. Correcto. La última parte, porque la extravasación, la presión sanguínea va a bajar mucho con lo que se puede extravasar, pero sin embargo va a limitar la respuesta de huida, por así decirlo, ¿no es cierto? Pues ahí, por eso mismo que es antiinflamatoria e inmune, y antiinflamatoria va correlacionada igual con el dolor, o sea, va a hacer que no te duele. ¿Ya? Entonces, ¿alguien ha utilizado corticoides para dolor? Son fantásticos. Pero no son buenos. ¿Vale? El dolor tiene que manejar con otro tipo de fármacos. Ya, y la respuesta inmune, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay pacientes, no sé, por ejemplo, con trasplante, que se vuelven o sea, les tienen que hacer inmunosupresión, y la mayoría es por función del glucocorticoide, ¿vale? ¿Para qué? Para que no haya una reacción de rechazo, ¿no es cierto?, ante el órgano trasplantado, ¿vale? Bien, en la parte del corazón entonces va a mantener el output cardíaco, va a mantener o va a mejorar la función cardíaca para que, ¿no es cierto?, pueda entregar la sangre hacia el organismo, pueda entregar la sangre hacia los músculos, que sea sangre oxigenada, y también pueda haber un intercambio, ¿no es cierto?, de oxígeno y CO2 a nivel pulmonar. ¿Ya? Bueno, facilita la madurez del feto, pero esto ya lo dijimos, está regulado por la placenta, ¿no es cierto?, porque la placenta va a inhibir el cortisol hasta cierto punto, que al final del embarazo va a permitir que el cortisol pase, ¿no es cierto?, para que estimule y exista lo que es la madurez del surfactante, ¿no es cierto?, para la función pulmonar. ¿Por qué no hay antes? Porque el bebé no está respirando en el principio, ¿no es cierto? Los pulmones en el útero no están funcionando, están llenos de líquido amniótico, ¿no es cierto? Pero antes de salir hay que madurar para que pueda hacer este intercambio de oxígeno el pulmón y funcionar como corresponde. Entonces tenemos también, hay un incremento de la filtración glomerular, ¿no es cierto?, porque necesitamos sacar los desechos, ¿vale?, que se están formando en este minuto, y obviamente el estímulo que va a haber, ¿no es cierto?, a nivel neuronal, ¿no es cierto?, de mantener despierto. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados no podemos dormir y todo, porque el organismo está diciendo, no, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar. Otro efecto que va a tener sobre el sistema nervioso, y no sé si les pasa, a algunas personas nos pasa, es en el tema del estrés, por ejemplo, la sensación de comer algo dulce. Ya, eso tiene su rol biológico, porque el cortisol lo que está diciendo al cerebro, le está diciendo consume algo que sea rico en azúcar. O sea, necesitamos glicemia de todas partes, entonces vamos a pedirle al organismo que sea algo con azúcar.
Y uno escucha el organismo. Oh. El cuerpo es sabio. No, pero es que hay que controlar un poco. Porque claro, en un periodo de estrés yo no voy a correr 20 kilómetros, pero igual me mando el muffin de chocolate. Entonces, claro, la idea es un poquito hacer ese mismo control, pero claro, ocurre, o sea, cuando estamos en periodos de estrés, es que se ha visto que aumenta la sensación o las ganas, ¿no es cierto? O las ganas también las ganas, sí, las ganas de comer algo dulce, sí. Es que ya me molestaron con el gánate medio de eso. Y uno que pregunta arena, uno dice gánate y la persona se pone ahí y se queda ahí. ¿No? ¿No me han escuchado? Sí. Bueno, cultura sureña, cuando te digan ganas de aquí, tú te quedas ahí. ¿Tienes ganas del puesto? Me ganó. Ya, entonces cuando tengas ganas de comer azúcar, ¿no es cierto? En realidad lo que está haciendo, claro, el efecto es que el cortisol está pidiendo al organismo, por favor, trae energía, necesitamos energía. ¿Ya? Bien, y por otro lado, entonces si bien mantiene la función muscular de ciertos músculos, ¿no es cierto? En otras va a ir al desmedro de esto, ¿no es cierto? Y vamos a ir sacando músculo porque necesitamos energía de todos lados. Ya le pedí al cerebro que traiga glucosa exógena, ¿no es cierto? A través de alimentos ricos en azúcar. Ya le estoy pidiendo al hígado que aumente la gluconeogénesis para la creación de glucosa para que quede en el organismo, ¿no es cierto? Y ahora le voy a pedir al músculo que degrademos porque tenemos que sacarlo desde arriba. O sea, al cortisol no se le ocurre sacarte la grasa. No se le ocurre. ¿Por qué no es óptimo? ¿Eso es cualquier músculo o sea los que están activos? Eso es cualquier músculo. Pero claro, los que sufren primero son los más delgados, son los más de... O sea, por ejemplo, muscularmente, por ejemplo, no sé, para movimiento de pierna y todo, eso van a ser los últimos que van a sufrir. ¿Vale? Sí. ¿Por qué no es óptimo sacar de la grasa? ¿Te encuentra más perjudicial sacar de la grasa? Porque la de la grasa es reserva y metabólicamente cuesta más transformar los triglicéridos en energía que el aminoácido en energía. ¿Vale? Eso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para adelgazar? Nosotros reforzamos el organismo y por eso hacemos ejercicio con baja glicemia. Porque ahora ya le estamos diciendo al organismo que no hay más de dónde sacar, ahora saca de la grasa. Pero, ¿vale? Pero eso sería como un poquito la de la parte biológica. ¿Ya? Bien. La acción metabólica. Miren, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos que están un poquito descritos, ¿no es cierto? Acá estaría como, entre comillas, la parte fisiológica de la función. Por ejemplo, un estrés durante un periodo interdigestivo. O sea, un anciano mayor de edad, ¿cierto?, se resbala en el hielo y se produce una luxación de cadera. ¿Qué va a ocurrir? Aumenta el cortisol. Primero, la reacción nerviosa. Aumenta la adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? También va a aumentar el cortisol y aquí baja el cociente insulina-glucagón. ¿Qué significa el cociente? Significa que aumenta los niveles de glucagón por sobre los de la insulina. Entonces, claro, lo que aquí hacemos es, óptimamente estamos generando una respuesta ante este estrés, este estímulo que fue la caída, ¿no es cierto?, con esta misma respuesta. ¿Qué va a ocurrir? El hígado aumenta la glucogenólisis, que significa la lisis del glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar a liberar glucosa hacia el organismo, degradando glucógeno del hígado. Y va a aumentar la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan de la gluconeogénesis, no es cierto? Es la formación de glucosa o energía de compuestos no glucosídicos, como aminoácidos. ¿Vale? Entonces, a través del aminoácido, entonces vamos a empezar a transformarlo en glucosa. ¿Ya? ¿Qué le vamos a pedir al músculo esquelético? Que aumente la proteólisis para hacer esa transformación de aminoácidos, ¿no es cierto?, a energía. Disminuye la síntesis de proteína porque no necesitamos en este minuto crecer, necesitamos responder, necesitamos energía, necesitamos arrancar, caminar, ¿vale? Aumenta la glucogenólisis, que gaste la energía que tiene acumulada, ¿no es cierto? Y lo que sí va a tener el efecto es disminución de la captación de la glucosa mediada por GLUT4, pero este efecto no lo media el cortisol, lo media la insulina, porque como no hay insulina, se pierde esta respuesta. ¿Sí?
Súper. Y el tejido adiposo igual aumenta la lipólisis con todos los otros efectos, ¿no es cierto? Disminuye la lipogénesis, o sea, aquí por ejemplo está entregando, ¿no es cierto?, energía, disminuye la acumulación de esta y también disminuye la captación del GLUT4. Ahora, esta lipólisis que ocurre aquí no es específica del cortisol, sino que es de la respuesta completa, ¿vale? Porque por ejemplo el glucagón aumenta la lipólisis, ¿ya? Bien. ¿Y qué es lo que ocurre en otros estados que no son fisiológicos? Por ejemplo, el incremento crónico de las concentraciones de cortisol en una persona bien alimentada, ejemplo, una enfermedad de Parkinson. Eso significa que el cortisol patológicamente lo tenemos aumentado, la adrenalina está disminuida porque no hay una respuesta, no hay un estrés, no hay nada, ¿no es cierto? Sin embargo, como está bien alimentada, la insulina va a estar en aumento. Entonces, aquí va a cambiar todo el panorama. Va a aumentar el apetito del sistema nervioso central por el tema del cortisol, ¿no es cierto? El hígado va a tener una mayor síntesis de glucógeno hepática porque tenemos mucha energía, pues la insulina está diciéndole ahora al hígado que guarde. El músculo esquelético vamos a tener disminución de la proteólisis y la disminución de la, aumento de la proteólisis y disminución de la captación de glucosa medida por GLUT4, principalmente va a estar dada por el cortisol. Y en el tejido adiposo, bueno, van a empezar a disminuir, por ejemplo, la lipólisis disminuye porque aumenta la energía, aumenta la síntesis de triglicéridos, se diferencian más preadipocitos de adipocitos para acumular esta energía que hay porque estamos bien alimentados, ¿cierto? Y disminuye la captación de glucosa por GLUT4. ¿Ya? Sí. Profe, una pregunta que había mencionado sobre el tema de la lipólisis y también anteriormente había mencionado que tenía efectos antiinflamatorios. Entonces, de ser así, ¿por qué las personas con síndrome de Cushing como que acumulan grasa y se ven así como inflados? Pero es que ese inflado no tiene nada que ver con la inflamación. Ya. Eso es acumulación, nada más. Ya. ¿Vale? Y las personas con síndrome de Cushing que se ven con aumento de volumen es por la acumulación de grasa. Ya. ¿Vale? Y es la acumulación de grasa un poco, no es homogénea. Se centra en la parte, por ejemplo, de la cintura, más que todo eso, de un preadipocito particular. Es como muy en la parte de atrás de la joroba también, que empiezan a acumular grasa, ¿vale? Son como muy puntuales. Pero, ¿por qué se le acumula grasa si tiene efecto de lipólisis? Es que el cortisol no tiene efecto de lipólisis, la insulina sí, el glucagón sí. Ya. ¿Vale? Bueno, ahí lo vamos a ver en la parte del... Cuando vayamos a ver la regulación metabólica con insulina y con glucagón, ahí vamos a meter el cortisol entre medio. Bien, entonces, bueno, esta respuesta ya se la he hecho varias veces, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de esto, entonces, si se sospecha de un hipercortisolismo, ¿cuándo es mejor determinar la concentración de cortisol? ¿Ya están respondiendo? Sí. Aquí ya no viene con figura, aquí ya no viene con nada, aquí ya sabemos. Ya sabemos la respuesta. En un principio miramos más la imagen. Ya, vamos entonces. La mayoría dice 56,1%, 60% ahora dice en la noche y un 11,3% en la mañana. O sea, la mayoría dice en la noche porque vienen los sin respuesta. O sea, y después vendría en la mañana. Bien. ¿Cuándo creen que ustedes? O sea, ¿creen que la gente está correcta en la noche? Sí. ¿Por qué? Porque los estados basales. No, está más bajo el cortisol, ¿no es cierto? Correcto, ahí vamos a ver si es que está aumentado. Muy bien, porque el cortisol aumentado, ¿cuándo? Aumenta en la mañana. En la mañana para despertar. En la mañana para despertar. Muy bien. Regla mnemotecnia entonces, mayor nivel de cortisol en la mañana para despertarse y en la noche para la disminución para dormirse. ¿Sí o sí? Me parece muy bien, ahora ya no estamos con el dibujito ni con el... Que la semana pasada aprendimos con eso, pero ahora ya lo dominamos. ¿Sí o no?
Bien, aquí hay un poquito lo que les explicaba de la secreción del cortisol y cómo un poquito medirlo. Hay algunos test para el hipercortisolismo, que son la supresión de hexametasona, medición del CTH, también se mide el cortisol de orina o el cortisol en saliva en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque la noche sería los niveles más bajos, ¿cierto? Ahora, la gracia que tiene el cortisol, o sea, el cortisol en saliva se correlaciona muy bien con el cortisol en sangre. Y eso es una muy buena correlación porque tú puedes, o sea, tienes el acceso, es muy accesible poder medir cortisol de una persona. Porque imagínate, viene alguien y le vas a sacar sangre y resulta que no le gusta la aguja, no le gusta la sangre, etc. Ya va a ser un elemento estresor que va a tener que ir a sacarse sangre. También el otro, con la tórmula, ¿no es cierto?, en la saliva, ya vamos a poder determinar las concentraciones de cortisol. Hay estudios bastante interesantes, bastante entretenidos con cortisol de saliva, cuando tienen medir estrés, por ejemplo, antes de exámenes, después, etc. ¿Vale? Y este es el estado normal, entonces, el hipotálamo secreta CRH, la hipófisis secreta CTH y la corteza suprarrenal secretaría el cortisol para apagar estas dos vías. Entonces, vamos a tener todos estos elementos o todos estos problemas, ¿no es cierto?, que pudieran ser el origen del hipercortisolismo, ¿vale? El 70% va a ser dependiente de ACTH y el 30% va a ser independiente de ACTH. De los dependientes de ACTH puede ser, por ejemplo, el síndrome de ACTH independiente de ACTH pituitaria, es decir, hay una alteración en la adenopófisis, que libera mucho ACTH, con lo cual aumenta el cortisol. Este cortisol, si bien es el feedback negativo a CRH, como hay una alteración en la adenopófisis, esta no responde a estos niveles de cortisol y sigue secretando ACTH, ¿no es cierto? Y por ende sigue secretándose cortisol. Sin embargo, también existe el síndrome de CTH ectópico. Hay algunos tipos de líneas celulares, ¿no es cierto?, algunos tipos de cáncer y de tumores particulares que dentro de sus proteínas que van a empezar a expresar, van a expresar ACTH. ¿Vale? Y este CTH va a ir directo a la corteza, va a aumentar el cortisol. Pero si nosotros medimos los niveles de CRH van a estar disminuidos y los niveles de ACTH de la glándula suprarrenal, de la adenopófisis también van a estar disminuidos. ¿Vale? Todo esto, por ejemplo, esto obviamente va a ser indistinto a la cantidad de CRH, este CTH que se expresa, ¿vale? Entonces, bueno, hay tumores particulares que se pueden observar, que se van a dar. Y también está el síndrome de ACTH independiente de CTH, que va a ser, por ejemplo, un adenoma adrenal, es decir, puntualmente la corteza, ¿no es cierto?, está aumentando un tumor y este ya es insensible al CTH, entonces vamos secretando cortisol, ¿ya? Entonces estos serían como tres panoramas más o menos que se ven en clínica, ¿no es cierto?, del aumento del cortisol. El dependiente CTH a través del tumor de la adenopófisis, el ectópico de CTH que viene a través de los tumores, o bien una alteración lo mismo en el cortisol. ¿Cuál de estos sería una alteración primaria? ¿Cuál de allá? Este. ¿Y del eje central? ¿Vale? Esta sería una alteración del eje central y esta sería una alteración primaria. ¿Vale? Como vamos repasando los temas. Bien, chicos, me falta la última parte, pero hagamos recuerdo. Pero si ya estaban cansados, me hubieran dicho antes. Malo, ahora vamos a ver la parte de los andrógenos, de deshidrotestosterona o de HCA. De HCA, vamos a ver de qué zona de la corteza se secreta. Reticular, muy bien, la que es más interna, ¿no es cierto? Y esta era la que tenía, ¿no es cierto?, menos daño. Entonces, efectivamente, estamos hablando de la zona más interna, ¿no es cierto?, que va a secretar
principalmente DHA y la androstenediona, ¿vale? Vamos a ver un poquito. Y aquí vamos a repasar un poquito la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que era el metabolismo de las hormonas a través de la vía de colesterol. Esta era la imagen que estaba mala y esta aquí queda un poco mejor. Entonces tenemos que, fíjense que CRH, ¿no es cierto?, la hidrocógena y la CTH, esto es como la que incluye todo, ¿no es cierto?, pero nosotros vamos a irnos por el lado de aquí, ¿no es cierto?, de la expresión de la secreción, ¿no es cierto?, de estas hormonas. Pero fíjense que la corteza suprarrenal, el colesterol va a pregnolona y ahí va a tomar las distintas vías, ¿no es cierto? Por ejemplo, para este lado, ¿no es cierto?, para la secreción de aldosterona, para el lado del cortisol, y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, las hormonas que vamos a ver ahora, que va a ser principalmente la DHA sulfato, que es el DEA, con la androstenediona, ¿vale? Bueno, y también el colesterol pregnolona, dígito H pregnolona, ¿no es cierto?, va a ser la transformada de DHA, y esta en DHA sulfatada, es la que va a estar en el organismo, que va a tener acción biológica. La dígito alfa progesterona se puede transformar también en androstenediona, y la gracia que tiene la androstenediona es la transformación a testosterona y estrógeno, ¿vale? Sin embargo, también la testosterona y el estrógeno van a ser secretadas a través de los tejidos corporales, ¿ya? La única hormona que se metaboliza desde el colesterol en la glándula suprarrenal, que regula, ¿no es cierto?, y que regula el hecho, va a ser el cortisol, ¿ya? Bien, aquí más de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el colesterol, la pregnolona, ¿no es cierto? Y fíjense que el DHA se va a poder transformar en androstenediona, o bien se transforma la pregnolona en progesterona y esta en androstenediona. Van a tener todas las vías. Esta androstenediona va a ser a estrona o a testosterona o estradiol, que sería una subfamilia, ¿no es cierto?, del estrógeno, y la testosterona también en hidrotestosterona se va a poder transformar. La progesterona entonces va a ir principalmente a la testosterona y al cortisol. Entonces nosotros vamos a hablar de esto. Entonces, a ver un poco, tenemos el colesterol como fuente, ¿no es cierto? Se transforma o se metaboliza lo primero en pregnolona y de ahí va a ir hacia las vías. ¿De qué va a depender a las vías que vaya? La presencia de las enzimas, ¿no es cierto? Mayor cantidad de este tipo de enzimas para la transformación de DHA. Me parece mucho que aquí tengo las enzimas. Acá están las enzimas, ¿no es cierto? Va a permitir, ¿no es cierto?, que se sintetice una o que se sintetice otra. Por ejemplo, la pregnolona aquí dice, fíjense que esta enzima, que es la 3-beta-hidroxilasa, beta-5-esteroide deshidrogenasa isomerasa, va a permitir que la pregnolona se transforme en progesterona, o que el dígito H pregnolona al dígito H progesterona, o el DHA en androstenediona. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, es como una mezcla de cosas, o sea, o se transforma para allá y bajan o bajan directamente. Y esta va a ser, ¿no es cierto?, una de las estas enzimas que se van a localizar van a ser las que en las células se van a expresar de mayor o menor manera y las que van a aspirar, ¿no es cierto?, que la fase reticular, por ejemplo, secrete más DHA, ¿vale? Son nombres muy técnicos, no les voy a pedir que se los memoricen, ¿vale? Pero sin embargo, necesito que entiendan, ¿no es cierto?, cómo va un poquito el metabolismo desde el colesterol, ¿ya? Entonces estamos hablando de hormonas que son esteroidales, el DHA, ¿no es cierto?, la aldosterona, el cortisol. El DHA va a poder ser transformado en androstenediona y esta, a través de la acción aromatasa, se va a transformar en estrógeno, o de la acción de reducción va a ser en andrógeno, principalmente testosterona, ¿vale? Bien, la testosterona, que es la hormona, ¿no es cierto?, que va a producirse no solamente desde la glándula suprarrenal, después vamos a ver lo que se va a ver también en las glándulas gonadales, ¿no es cierto?, pueden tener una transformación a través de la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona, ¿no es cierto?, donde se le agrega un hidrógeno y se sale un doble enlace, ¿no es cierto?, y lo que va a permitir esta dihidrotestosterona es ser más efectiva que esta, ¿vale? Va a ser mucho más, va a tener mucho más efecto de la DHT que la testosterona en sí, ¿ya? En hombres
menor del 5% de la testosterona corresponde a la que proviene de la androstenediona suprarrenal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la glándula suprarrenal, como va a generar estos, ¿no es cierto?, compuestos androgénicos, estas hormonas andrógenas que se van a transformar en testosterona y estrógeno, un menor del 5% va a ser de la testosterona completa. ¿Por qué? ¿Dónde va a provenir lo otro? De la hormona del testículo. ¿Vale? Pero en mujeres es la principal fuente de testosterona. ¿Vale? Entonces, la importancia clínica que tiene la DHA que se produce en la glándula suprarrenal va a venir en etapas del crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía no hay una madurez sexual, no hay una madurez en el hombre, ¿no es cierto?, para la generación de testosterona, por ende, la testosterona que se produce va a ser lenta. ¿Ya? Una vez de que ya hay una madurez sexual, la formación de testosterona por parte de la glándula suprarrenal no tiene mucha importancia. En cambio, en mujeres sí o sí va a ser importante porque es la única o casi exclusiva fuente de testosterona que va a tener la mujer. ¿Vale? Por ejemplo, un aumento en algunas alteraciones como el síndrome de Cushing, que aumenta el cortisol, también producirá acné, hirsutismo y virilización, ¿no es cierto?, porque la testosterona está muy aumentada. Bien, fíjense, aquí les voy a dejar una actividad que van a poder aquí cómo se regulan o la concentración que van a tener, ¿no es cierto?, desde los andrógenos en la mujer. Aquí van a tener un cuadrito que dice de mayor a menor concentración, y aquí van a estar un poco los orígenes y de dónde provienen. Entonces van a contestar esas preguntitas con respecto a la imagen que aparece a continuación. En sí, la actividad de la DHA como testosterona la vamos a ver como testosterona como tal y como estrógeno como tal la vamos a ver en la clase de hoy, ¿vale? Simplemente ahora era hablar un poco que las hormonas androgénicas que se producen en la glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, cumplen un rol importante en el hombre en la madurez sexual, o sea, antes de la aparición de la madurez sexual, y en las mujeres porque es la principal fuente de testosterona. Eso es lo más importante. Segunditos para que contesten. Difícil parece. Ya, bien. Ahí les doy, me parece mucho que ahí les parecen sus resultados, si acertaron o no, y vamos a ir a ver las respuestas. Entonces, según la imagen adjunta, ¿qué hormona tiene mayor concentración en la mujer? DHA, ¿no es cierto? Muy bien. DHA. La sulfatada. ¿Ah? ¿A qué se refiere cuando está la S de suprarrenal? No, de sulfatado. la S es de sulfatada, que está con sulfa. Acuérdate que cuando vimos la imagencita era la que estaba, es la que sale del organismo finalmente. Bien, según la imagen adjunta dice el mayor aporte de testosterona está dado por la conversión de androstenediona,
¿Sí? Vamos a ver la imagen ahora igual. A ver, no sé si... pero puedo poner aquí y responder. Entonces tenemos que esta era la de HA. La pregunta... No, me equivoqué. Perdona. Abajo, por favor. El siguiente. Dice, el mayor aporte de testosterona está dada por... La conversión. Era por la conversión, ¿no es cierto? Este es el mayor aporte, el 50% de la testosterona está dada por la prostaglandina. ¿Sí? Súper. Y dice, el ovario puede secretar, y aquí aparecen las hormonas de secreción del ovario, y finalmente, ¿qué el ovario que secreta? DHA, androstenediona y un poco de testosterona, ¿vale? La testosterona que va a secretar el ovario, que es muy baja, es porque tiene algunas células de Leydig, ¿vale? Pero ahí ya lo vamos a ver, insisto, en la parte de Gonadal, ¿vale? Y dice, la mayor cantidad de DHA entonces producida por la corteza suprarrenal. No sé qué tengo acá, pero bueno, acá está la imagen, pero se ve alguna de las preguntas, pero... Bien, bueno, un poquito era lo que estaban en las preguntas, ¿no es cierto? De la corteza suprarrenal tenemos que el 100% del DHA que circula en sangre va a provenir de la corteza, ¿no es cierto? El DHA va a producir, del DHA un 50% va a provenir de la corteza suprarrenal directamente, otra va a provenir de la pérdida del azufre, ¿no es cierto? Y otra, un 20% va a provenir del ovario. La androstenediona que vamos a ver en el organismo, un 50% provenir de la corteza suprarrenal y otro 50% del ovario. Y de la testosterona, un 50% de la transformación en sangre de androstenediona a testosterona y un 25% producido por el ovario y por la corteza suprarrenal. Y de la DHT va a ser obviamente específicamente de la testosterona en la transformación. ¿Vale? Bien, chicos, no sé si tienen consultas o dudas. ¿No? Bien, con esto terminamos el tema de la corteza suprarrenal, ¿vale? Entonces ya vimos lo que eran las zonas, ya vimos las hormonas que se van a producir y vimos los efectos que pueden tener. El efecto del DHA y la androstenediona lo vamos a ver cuando vemos la parte gonadal, porque vamos a ver en específico las hormonas del estrógeno y testosterona en la función que van a cumplir, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco las actividades que tengo para ahora. Esto es relacionar pares, por favor. Se pueden conectar a través de ahí mismo o les voy a dejar aquí les voy a dejar el código QR por si lo quieren hacer con su teléfono, ¿vale? Y simplemente responder esta relación de pares, entonces colocar un par al lado del otro. El que se viene difícil y complejo. Vamos a ver entonces. Sí, bastante cortito esto. ¿La corteza con qué iría? Producción de hormona esteroidal. ¿El cortisol? Hormona del estrés. Va. ¿Aldosterona? ¿Catecolaminas? ¿Y médula? Muy bien. Muy bien. Bien, miren, las últimas diapos que van a aparecer aquí, que se las voy a dejar cuando les entregue la clase,
aparecen de resumen solamente, ¿vale? Como del origen y empieza a hablar un poco del texto de lo que hemos visto, la función de la aldosterona, etc. Esto es como para que puedan volver a estudiar el escrito de lo que hablamos, de lo que ya hablé anteriormente, ¿vale? Son datos extras, no se preocupen que en la parte del resumen, por ejemplo, las patologías no las vamos a ver, o sea, no voy a preguntarles por síndrome de Cushing, voy a hablarles, por ejemplo, si hay una desregulación, si aumenta el cortisol, qué pasa con el eje CDRH, cosas por el estilo, ya no tanto de clínica de patología. O sea, recuerden de que estamos en la parte de fisiología y lo que tenemos que hacer es ver los cambios fisiológicos que hay, ¿vale? Porque para la parte de patología ya lo van a ver el otro año en DOC. Bien. Eso serían un poquito como los apuntes. No sé si tienen consultas o dudas con respecto a la clase o no. Vamos al Kahoot entonces. Vamos al Kahoot. Presentar en vivo. Vamos a cerrar el resto. Ya, ¿está listo? Ya, ¿están todos o no? ¿Hay más falta? Estamos ok. Vamos. Ya, ¿estamos? Ya. Vamos a partir, chicos. Ustedes todo el mecanismo ya lo saben, así que... Vamos al Kahoot de glándula suprarrenal. Son 10 preguntas. Hay de punto simple, punto doble y de todo tipo de preguntas. Este es de quiz. ¿Cuál es la zona de la corteza adrenal encargada de producir aldosterona? Glomerular, fascicular, reticular o médula adrenal. ¿Cómo se llama? Estamos probando si el teclado funciona, pero esta no vamos a probar si el teclado funciona, porque ya la segunda a mí. Muy bien, la zona glomerular, ¿no es cierto? Y es la más extensa. Vamos a ver cómo. Ya, vamos. Siguiente. Tipo puzzle y por el doble de puntos. Orden la síntesis de cortisol. ¿Cómo se metaboliza el cortisol en el orden?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo lo dije, claro, la pregnolona, porque el cortisol cuando ingresa se transforma en pregnolona, de ahí viene la dihidro, y ahí vendría el cortisol o la aldosterona, ya lo vimos, ¿no es cierto? O incluso la DHA. ¿Sí? ¿Pregnolona o pregnenolona? Pregnolona. Ya, oye, y 11 solamente. Pero los 17 les queda claro. Aparte que la respuesta solamente hay que. O sea, estaba casi en el horno. Se mueven todas las piezas. Vamos. No, Ahí está Daniel Casanova. Vamos, pregunta. ¿Cuál de los siguientes mecanismos estimula principalmente la secreción de cortisol? Tan complicada. Tan como preguntar, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es el senador? Se confundieron Con la interferona. ¿Ah? No, porque confundieron cortisol, los mecanismos de cortisol y el ¿Por qué angiotensina 2? Angiotensina 2 es de aldosterona y el cortisol se regula con ACTH. Acuérdense de que la aldosterona es angiotensina 2 y los niveles de potasio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Están despiertos, no? Miren, la clase la pasamos y está todo ok y ahora... Vamos. La zona que es mediada mediante estimulación nerviosa es... ¿Qué zona de la glándula suprarrenal es mediada mediante estimulación nerviosa? Muy bien, ya aquí ya estábamos bien, ya la médula, ¿no es cierto? La médula entonces estimula por estimulación nerviosa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a secretar? La catecolamina, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Va bien o no va bien en el todo? ¿Verdadero o falso? ¿El cortisol tiene un ritmo circadiano con pico matinal? Rápido. Muy bien. ¿Por qué aumentaba? Dijimos cuál era la lógica un poquito. Despertarnos, ¿no es cierto? Súper. Ahí va el Daniel Casanova otra vez apareciendo. Pregunta por el doble puntos. ¿Cuál de las siguientes es una acción fisiológica del cortisol? Uy, esta está compleja, ¿eh? Está de doble punto, está de doble punto, hay que pensar. ¿Por qué dice la respuesta que es aumentar la resistencia a la insulina? La mayoría puso aumentar la secreción de potasio. O sea, ¿qué efecto creen ustedes que está ocurriendo en el organismo? ¿Qué es lo que hace el cortisol? Aumenta la glucosa en sangre. Aumenta la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Necesitamos energía, necesitamos que se mueva todo rápido, ¿no es cierto? O sea, ¿eso va a disminuir la presión arterial? No, ¿no es cierto? ¿A reducir la gluconeogénesis? No, al revés, la aumenta. Y aquí es donde quedó la duda, ¿no es cierto? Aumentar la secreción de potasio. ¿Disminuye por qué? Porque la ingresa junto con el agua y lo que bota es
O sea, Entre sodio y claro. Esta podría ser, ¿no? Correcto, porque no es el mecanismo del cortisol, este es el mecanismo de... No, pero ¿cuál es el mecanismo de...? Este es el mecanismo específico de la aldosterona. Complementario a la glándula suprarrenal cuando va a ser estresada o cuando se va a estresar, va a tirar las 3. Claro, va a tirar las 3 y uno de los efectos va a ser esto. Pero en sí, el efecto del cortisol va a ser aumentar la expresión de insulina porque necesitamos de que haya más glicemia en el organismo. ¿Ya? Está difícil, está bien. Por pensar. Sí, yo sabía que iba a ser eso, lo dije. ¿Verdadero o falso? El exceso de cortisol genera hiperglicemia. Veamos si se pueden concentrar mientras escuchan un audio que no tiene mucha relación con lo que están Estaban todos terminando de escuchar el audio. Estaban todos terminando de escuchar el audio. No, está bien. Yo no me concentré en el audio. Yo no me concentré haciendo el audio, pero sí, bueno, esa persona quién era. Yo al final voy a sacar esa cuestión del audio y ya no me gustó. Ya, aquí sí. Acá hay que decirlo. Claro, es la persona que se equivocó. Bien, capas desde la externa hacia la interna, las capas de la corteza adrenal. Se equivoqué. Ya no sabe. No la moví. ¿Cómo lo Bien, entonces teníamos la zona glomerular, la fascicular, la reticular y la médula. Tenemos 18 que están correctos. Bien. No, ya. Digamos que fue el estrés y el cortisol. ¿Verdadero o falso? La aldosterona favorece la excreción de potasio. Verdadero, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho con el anterior el efecto que iba a hacer. Entonces, excreta calcio y el efecto es que reabsorbe sodio y con eso el agua, ¿no es cierto? Y con eso en la presión sanguínea aumenta. Muy bien. Ya estamos, pero todos unos fisiólogos acá. Y la última. Por el doble puntos. ¿Cuál hormona es liberada hacia el sistema córtico-oficialio? Me parece que no me suena más. El sistema, acuérdense que el sistema córtico-oficialio es el sistema sanguíneo vascular, ¿no es cierto?, que va desde el hipotálamo, o sea, que es donde el hipotálamo bota, ¿no es cierto?, en la hormona liberadora y llegan hacia la adenocórtex, y eso se llama córtico-oficialio. Entonces, la hormona que va a ser liberada es la CRH, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿La CRH dónde sale?
Hipotálamo. de la hipófisis. Ya. El cortisona y el cortisol de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Y la cortisona sería la inhibitoria, o sea, la forma de acción, ¿no es cierto?, del cortisol, que se genera principalmente en el riñón. Muy bien. Excelente, excelente. Y aquí ya se perdieron varios, pero bueno. Pero les queda claro, ¿no? ¿Sí? Ya, genial, súper. Te podía, no sé, mirando me quedo. ¿Quién es Cata? ¿Quién es Cata? A pesar de que sigo con el primero. ¿Te equivocaste? Ah, no, pero... Ah, bueno, es que están todas igual la otra. Muy bien. Bien, no sé si tienen consultas o dudas, chicos. ¿No? ¿Les queda más o menos claro lo de las funciones de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Ya vimos el eje, etc. Bueno, ya el resumen fue antes del cambio. Les voy a hacer llegar entonces ahora en la tardecita las 3 clases mientras, y para mañana, bueno, nos vemos. Mañana partiríamos, yo creo que a las 9, porque puede ser una harta hora, y bueno, ahí vamos haciendo las pausas correspondientes. Entonces nos vemos a las 9 acá, ¿vale? Y vamos a ver la parte de tiroides y paratiroides, ¿ya? Bien, que les vaya muy bien, chicos, éxito.